Estamos. Muy bien, bueno, hoy tenemos doble clase, vamos a hacer una combinación de dos clases, vamos a hablar un poquito del Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, capítulo 6, Mishnah 3. Vamos a empezar directo con esto, vamos a compartir la pantalla del principio. Ahí vamos. Bueno, primera Mishnah del capítulo 6. Estamos terminando la tercera vuelta. Capítulo 6 es el último capítulo del Pirkei Avot. Y dice así: aquel que aprende un capítulo, una halajá o un pasuk, una declaración o incluso una letra por parte de su amigo, debe tratarlo con honor, como aprendemos del rey David, el rey de los hijos de Israel, que aprendió solamente dos cosas de un consejero que se llamaba Agitofel: estudiar junto con otros antes que hacerlo solo, y caminar con otros y con entusiasmo al ir a estudiar. Esto es lo que aprendió David de su maestro, de su consejero Agitofel, que posteriormente en la historia, Agitofel fue traidor hacia el rey David. No se comportó de la manera correcta y tenía ambiciones y quiso nombrar al hijo de David, al príncipe rey en vida de su padre, y toda una trama. A pesar de todo eso, David lo respetó y lo llamó su rabino, Rabó Alufó, ¿sí? Lo llamó su rabino, su maestro, Umeyudahó, y su líder. Como dice el rey David a Agitofel, sobre Agitofel en el Teilim, en los Salmos: Beatá, eres un hombre de mi nivel, eres mi líder y mi maestro. Al Enosh Gerki, Alufi Umeyudaí. Y esto nos lleva a una conclusión. Si David, el rey de los hijos de Israel, el rey David, aprendió solo dos cosas de Agitofel, y aún así lo llamó su rabino, su líder y su maestro, entonces si una persona ordinaria aprende un solo capítulo, una sola halajá, un solo pasuk, una sola declaración o incluso una sola letra de la Torá de su amigo, debe ciertamente tratarlo con honor. Acá estamos hablando de el aprecio que uno tiene que tener por alguien que te enseñó algo, aunque sea una palabra, una letra, una enseñanza. El honor es ganado solo por la Torá. Como dice en Mishlei, los sabios heredarán el honor. Y dice también: los perfectos heredarán el bien. Tzadikim, Kevod Jajamim, Inhalut, Mimim, Inhalut Tov. Los perfectos heredarán el bien. Y solo la Torá es realmente buena, Tov, como dice yo, Hashem, Lekach Tov, les he dado una buena enseñanza, Torati al Tazobu, la Torá mía, no la abandonen. Entonces acá tenemos, es una Mishnah dentro de todo larga para lo que nosotros conocemos, y el primer mensaje, la primera reflexión que salta obviamente es esta de que debemos gratitud y respeto a cualquiera que nos haya instruido. Apreciar y valorar los maestros, apreciar y valorar aquellos que nos han enseñado en nuestra vida, sin importar lo insignificante que haya sido la lección que nos dieron. Incluso años después, cuando puedes haberlo superado de nivel, debes mostrarles el respeto apropiado. El rey David era un gran justo, un gran tzadik y también un sabio, y aún así le mostró un respeto formidable a Agitofel, que le enseñó dos cosas pequeñas. Nosotros, que somos inferiores al rey David, tenemos que respetar a nuestros maestros de manera extraordinaria. Siempre uno de los ejercicios de gratitud que uno puede practicar en la vida es saber agradecer a los maestros. Pensar en una persona que te ayudó en algún momento de tu vida, que te enseñó en algún momento de tu vida, que te dio
apoyo y que te dejó enseñanzas, no olvidarlos, respetarlos, recordarlos y tenerlos siempre en mente y en cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito de historias que tienen que ver con este concepto. Quiero compartir un pequeño video, lo voy a traducir en español. Ahí va. Este es el video. Ahora vamos a explicar un poco la traducción. Está en inglés, no lo conseguí en español. Está en español, pero no lo mostrando aprecio. Rabbi Shneur Zalman Valenkin served as the Rebbe's childhood teacher. He passed away on the 23rd of Iyar in 1963. Este hombre que ven ahí se llama Rabbi Shneur Zalman Valenkin y fue maestro del Rebbe, falleció el 23 de Iyar de 1963. Rabbi Yehuda Leib Shapiro is his grandson. The grandfather of Zalman Valenkin, as you know, was the Rebbe's Melamed. He was the Rebbe's Melamed from when the Rebbe was 7 to 11 and a half, just 4.5 years. When he came to America, cuando llegó a Estados Unidos tuvieron una audiencia privada y went into Yechidus, because he lived in Cleveland, but él he vivía came en for his present. Cleveland y viajó a Nueva York y tuvo esta audiencia privada con, si quieren confirmarme por el chat que se ve bien, que se escucha bien. Pero bueno, él vivía en Cleveland y estuvo en una audiencia. By New York, went to Yechidus. No, he was paralyzed on one side, Tenía una so parálisis he en couldn't un stand. He lado went to de su Yechidus, and the cuerpo. Rebbe stood up for him. Cuando vino And para the Rebbe asked him visitar to al sit. Rebbe, le pidió al Rebbe, o sea, al Rebbe, siempre la gente cuando estaba ahí presente tomaba asiento. Y en este lugar le dijo se iba a mantener de And he pie. didn't want to sit down, No quería because as much as he was the sentarse y Rebbe's entonces Melamed, and he mantuvieron was una sitting hora with children, the Rebbe, conversando he los was a dos. chassid, full-hearted. I used to Los see dos parados. Después, Pasha can't stand. en otro momento él cuenta una historia muy interesante que cada vez que este hombre tenía unos ciertos problemas de salud, era un hombre grande, falleció en 1963 y fue maestro del Rebbe en Ucrania, en Dniepropetrovsk, en la ciudad que se llama, o también Yekaterinoslav, y cada vez que él aparecía en un Fabrengen, cuando entraba y cuando se iba, el Rebbe se ponía de pie un poquito, no se ponía de pie completamente, pero se ponía de pie y lo miraba, lo seguía con la mirada todo el tiempo hasta que el hombre se iba de la habitación. Y esto también nos da otro ejemplo del respeto que tenía por él y cómo el Rebbe estaba pendiente, incluso cuando este hombre falleció, el Rebbe se hizo cargo de todos los gastos funerarios de esta persona, solamente le dijo a los hijos que participen con un valor simbólico de $1, pero el Rebbe era muchísima apreciación, y uno dice, fue el maestro de él cuando tenía 7 años, y después el Rebbe se convirtió en Rebbe, y este hombre se convirtió en alumno del Rebbe, y era un hasid muy ferviente y muy humilde, pero a pesar de todo eso, el Rebbe nunca dejó de darle honor y respeto. Y este es el concepto que dijimos, el que aprende de otro, aunque sea una sola cosa, una palabra, una letra, entonces le debe rendir respeto y honor y llamarlo su maestro. Y también hay que hacer un énfasis que no cualquier cosa, sino que hay otra historia interesante con él. Había un tzadik, una ciudad en Europa que se llama Tzanz, o Sanz. Y era una gran comunidad que hasta hoy en día existen en Israel de Hasidim, una corte hasídica de Tzanz. Y tenía muchísimos seguidores. Y una noche
que había muchísima gente que vinieron a visitar y a pasar la experiencia de Shabbat con su familia y escuchar, el Rebbe, uno de los invitados que había llegado de lejos, este Rebbe de Tzantz, lo sentó en la mesa principal y lo sirvió a este hombre con gran honor y respeto, y le sirvió el vino, lo sentó al lado suyo y lo acompañó, y todo el resto de los alumnos, de los discípulos de este Rebbe estaban sorprendidos. ¿Qué mérito tenía este hombre, que era un hombre simple? ¿Por qué el maestro, el gran maestro, el Rebbe, le daba tantos honores? Una vez que este hombre se fue, los Hasidim le preguntaron sorprendidos quién era esta persona. Tal vez era uno de los 36 tzadikim ocultos que el mundo se sostiene por ellos. Y le dijo, no es, que yo sepa, no es un tzadik oculto, pero él fue mi primer maestro. Él fue el que me enseñó Aleph Bet. Él fue el que me enseñó, como dice acá, una letra. Inclusive me enseñó una letra, y el Talmud dice que si alguien te enseña una letra, uno tiene obligación de honrarlo. Y este hombre me enseñó el Aleph Bet, el alfabeto, el abecedario en hebreo. Entonces no hay un límite al honor que le tengo que mostrar. Bueno, la noticia, esta anécdota, se corrió, se movilizó y le llegó a diferentes personas. Y una de las personas que se enteró de esta historia fue quien había sido también maestro en la infancia de este Rebbe, y había sido maestro de él cuando era un poco más grande, tenía 10 años, 11 años, así. Entonces dijo, sí, al maestro que le enseñó el abecedario le dio tantos honores. Y vamos a decir la realidad, este hombre quería un poquito que le rindan honores. Quería sentirse, dijo, si al otro le dio tantos honores, yo también voy a ir ahí, me van a dar honores, me van a dar respeto, la gente me va a respetar. Entonces viajó a la corte, a la ciudad de Tzantz, y el Rebbe lo recibió, pero no tan efusivo, no tan notorio como había recibido al maestro anterior. Y también le dio un lugar, pero tampoco un lugar tan de privilegio, y fue como pasó desapercibido. Y el hombre se sintió un poco decepcionado, porque él había esperado, había hecho sus planes de que iba a ir ese Shabbat, y le iban a rendir honores, y le iban a dar un lugar de privilegio, en base a lo que había escuchado sobre el otro maestro. Entonces, después de Shabbat, este hombre se acercó y le dijo francamente que no estaba ofendido ni estaba, pero le dijo, tal vez, disculpe Rebbe, pero tal vez me equivoqué en tratar de buscar honores. Pero no puedo entender por qué al otro maestro que te enseñó el abecedario le diste tanto honor. Y yo que te enseñé el Talmud, no me diste tantos honores. O sea, yo te hice es como decir, la primaria y el secundario. Él te enseñó a leer nada más. Es algo sencillo. Yo te enseñé la lógica del Talmud, que es algo más complicado. Entonces el tzadik sonrió y esta respuesta me pareció muy interesante y muy acorde a lo que dijimos en la Mishnah. Y le dijo, mi querido maestro, yo ciertamente te respeto, pero de todas maneras, lo que el otro me enseñó era una letra del Aleph Bet. Y esta letra es la Bet. Y esta letra es la Gimel. Y así cada letra. Y nosotros creemos, en las palabras que él me enseñó eran absolutamente verdad. Inclusive hoy recuerdo la enseñanza, y gracias a su enseñanza que me dijo, esto es Aleph y esto es Bet, y con la energía que le puso, yo me acuerdo. Y inclusive cuando aprendemos la letra de alguien, aprendemos aunque sea a leer, esa es la verdad. Entonces tenemos la responsabilidad de rendirle honor porque nos enseñó a leer, y un poquito de verdad que nos hayan enseñado en la vida es incalculable. Por otro lado le dijo, cuando vos me enseñaste el Talmud, ¿sí? Vos me enseñaste el Talmud,
pero fueron interpretaciones de acorde a mi edad y eran interpretaciones tuyas propias. Cuando yo fui a las academias avanzadas de Talmud, descubrí que todos los argumentos y pensamientos que yo había aprendido los tenía que cambiar por unos más complejos, y las preguntas eran tan avanzadas que toda esa enseñanza tuya quedó escondido, vamos a decir, bajo el nuevo nivel de enseñanza, pero la enseñanza del abecedario no se borra nunca. Por eso yo respeto tanto al que me enseñó a leer. Y un poquito esto tiene que ver, un poquito de verdad puede penetrar muy profundamente. Cada letra de la Torá es parte de Hashem, es parte divina, como la Kabbalah también explica. Entonces, saber una letra y saber la verdad es abrazarse con el infinito. Entonces, inclusive se dice que había un alumno del Maguid de Mesrich que se llamaba Reb Zusia de Anípoli, que solamente escuchaba la primera letra de la enseñanza del maestro y solo podía, a partir de una letra, descubrir toda la enseñanza. Y la repetía, dice que tomaba esa letra y la repetía cientos de veces. Y a partir de eso igual él podía saber lo que el maestro había enseñado. O sea, la clave acá es algo absolutamente verdadero. Decimos, Hashem es verdad. Como dijo también decimos sobre el mes de Elul, abrir sobre la Teshuvá, sobre el retorno, abrime por el tamaño de una punta de una aguja y yo te voy a abrir como si fuera un gran portal de un salón, de un banquete. Pero el Rebbe de Kotzk decía sobre esta frase que abrir como el tamaño de una aguja, pero que tiene que penetrar todo. O sea, una gota de verdad una palabra de verdad, una letra de verdad puede hacer un agujero en la existencia. Y por eso es tan interesante que a veces una palabra que te dijeron puede cambiarte la vida. Una letra puede cambiarte la vida. Y este es el concepto que la Mishnah dice, el que aprende de su amigo, de su compañero, una letra o un capítulo, pero aunque sea una sola letra, tiene la posibilidad de perforar todo. Y por eso también una historia es que el Alter Rebbe estaba buscando un maestro para su hijo para que le enseñe a leer. Y al maestro le dijo, ¿cómo le enseño a leer? Le dijo, tenés que enseñarle una Aleph. ¿Y qué es una Aleph? Una Aleph es un puntito arriba, un puntito abajo y una línea transversal de temor al cielo. O un puntito, según otra versión, un puntito arriba, un puntito abajo, es el alma como está arriba y el alma está abajo, y la Torá que los conecta. O sea, incluso en la forma de las letras hebreas tenía ya muchísima fuerza, muchísimo potencial. Y hay otra historia similar, que había un Rebbe, si no me equivoco, era el cuarto Rebbe, quería contratar un maestro para sus alumnos, para sus hijos, y lo contrató, pero al poco tiempo lo despidió. Le pagó la indemnización, le pagó lo que le había convenido, y lo despidió y le dijo, pero Rebbe, ¿por qué me despides? Si yo le enseñé a ellos perfecto, le enseñé bien. Todo lo que yo les dije estaba bien, era correcto. Y le dijo, yo no quiero que ellos aprendan a enseñar lo que es correcto. Yo quiero que ellos aprendan a comportarse, a tener una conducta correcta. ¿Por qué? Porque este maestro podía enseñar, pero su enseñanza no acompañaba su conducta. Entonces, dijo, yo quiero que mis hijos aprendan un modelo, un ejemplo, y el ejemplo es la enseñanza. Yo no quiero que mis hijos aprendan a poder enseñar a otros sin ellos ser. Entonces, esta es un poco la clave de cada persona se puede aprender algo. Justamente ya estamos en el mes de Elul, en el Rosh Hodesh, principio del mes de Elul, el primer día del mes de Elul, y hay una historia también con el Baal Shem Tov, que en una ocasión los alumnos estaban hablando sobre el concepto de amar a Dios.
Y desde el cielo le informaron al Baal Shem Tov que había una persona que su amor a Dios, su servicio a Hashem era más extraordinario que incluso del propio Baal Shem. Entonces el Baal Shem Tov dijo, ¿y quién es esa persona? Entonces viajó con sus caballos, con sus alumnos, a las montañas, en un lugar desolado, solitario, y allí había un pastor, un hombre sencillo, un pastor con sus ovejitas, y vieron que el hombre se escondieron, no sé, en los arbustos, se escondieron detrás, y vieron que el hombre estaba solo con sus ovejas, y estaba conversando en una conversación hacia el cielo con Dios. Y el hombre decía, amo del universo, creador del mundo, Hashem, vos sos tan grande, y yo soy tan pequeño. Ojalá pudiera hacer algo por vos. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo hacer por vos? Ojalá no sé leer, no sé estudiar Torah, pero te puedo ofrecer lo mejor que yo tenga, lo que mejor que yo tenga lo voy a hacer. Y el hombre tenía una trompeta que usaban los pastores, un shofar, que usaban los pastores para llamar al rebaño. Le dijo, lo único que yo sé hacer es soplar la trompeta. Y sopló y sopló y sopló el shofar con un sonido tan fuerte y con tanto esfuerzo hasta que colapsó. Se cayó al suelo sin poder respirar. Se levantó de un salto y empezó a hacer piruetas y volteretas con energía y dijo, no tengo mucho más para ofrecerte, pero todo lo que tengo te lo quiero dar. Y de esa manera, el Baal Shem Tov les dijo, miren lo que es servir a Dios con todo su alma, con todo su corazón, con todo tu ser. Este simple pastor, todo lo que tenía lo entregaba. Incluso dice que tenía una moneda que la había recibido, aunque era un hombre pobre, y la arrojó al cielo y dijo, te la ofrezco esta moneda para vos. Y le dijo, o sea, todo lo que él tenía, dice, no sé cantar, lo único que sé hacer es tocar un sonido de un shofar, y lo voy a hacer con todas mis fuerzas hasta quedarme exhausto, sin energía. A veces cuando uno lo hace, se mide y calcula, pero acá lo que vemos es, y esta es la enseñanza del Baal Shem Tov, aprender de cada uno. A veces no tiene que tener títulos académicos, o no tiene que tener solamente un currículum, sino que este simple pastor les dio a ellos un modelo, una enseñanza de lo que significaba amarlo con todo el ser, amar a Dios con todo su ser. De lo mismo, nosotros decimos, Ten helkeinu betorateja, danos tu parte en tu Torah. Nosotros la semana pasada hablamos, hace un par de semanas, sobre esto que decía, no hay hombre que no tenga su hora y no hay cosa que no tenga su lugar. Bueno, esto es similar. Cualquier persona te puede dar una enseñanza. Esto es un poquito distinto, incluso una sola enseñanza. Otro de los puntos que vimos, mañana se comienza con el capítulo 27, ¿sí? Y el viernes se comienza con Shofar. Y se suman 3 capítulos de Teilín por día por el mes de Elul. Como dijimos, vamos a hacer también una combinación con la perashá de la semana. Y uno de los puntos que dijimos era esto de ser sencillo, ser íntegro. Al final dijimos, no hay honor sino la Torá. Los sabios heredarán el honor y los perfectos, los tmimim, los perfectos heredarán top, van a heredar el bien. Hay algo interesante en esta perashá, la perashá de esta semana, que nos habla sobre la prohibición de seguir todo tipo de predicciones. No seguir predicciones, no seguir gente que nos hace brujerías. Había gente que hablaba con un medium y hacía predicciones hacia el futuro, y adivinos, y todo tipo de sistemas para generar conocimiento de lo que va a pasar en el futuro. Había personas que vaticinios y augurios, ¿sí? Hay gente que dice tal y tal fecha va a pasar tal y tal cosa, tal y tal fecha va a pasar lo otro,
y si pasa un gato negro, y si pasa una tal cosa y tal otra. La Torá nos dice, no sigas a todas esas costumbres, que son las costumbres de las naciones que estaban en la tierra, pero eran costumbres paganas, costumbres correctas. Y nos pone el énfasis de eliminar todo tipo de brujería, todo tipo de hechicería, etc. Pero después hay un pasuk, hay una frase que es un poco más rotunda, que tiene que ver con algo que es un modo de ver las cosas, un modo de vida que se aplica hoy en día y en cualquier momento. Y es la frase, como dijo acá, temimim, tamim, tamim íntegro. También se puede traducir como algo completo, como algo íntegro, pero Rashi va más allá y traduce Italej y Movit Mimut. Dice, camina con él con Mimut, con integridad, con simpleza. Vete zapelo y esperalo, con esperanza. Lotas Ajaratidot, no trates de averiguar el futuro. El acolma llegó aleja, todo lo que venga hacia vos, Kabel Bitmimut, recibilo con sencillez, con integridad, con simplicidad. A veces no es sencillo, no es simple ser simple. Ser simple tal vez es una de las cosas más complejas. Y ahí estarás con él y parte de él. En la Torá nosotros vimos ya algunas veces el término tamim. Por ejemplo, cuando decimos sobre Noach, Ish Tamim, Ayabe Dorotab, un hombre completo era en su generación. O también sobre camina con él, Beheye Tamim, en Lech Lechá. Pero sobre Abraham Avinu, en esta ocasión, Rashi nunca se detuvo a explicar qué es un tamim. Porque tradicionalmente tamim se refiere a una persona completa, una persona que no tiene fallas. Como dijo acá en nuestra Mishnah, un perfecto. Los perfectos van a heredar el bien. Pero acá no está hablando solamente del tema de ser una persona perfecta. ¿Vieron? Hay personas perfectas, que son como redonditos, son como que no tiene mella, no tiene falla. Sino que acá va a otra expresión que tiene que ver con tamim, con integridad. Por ejemplo, el corbán tamim, el corbán de todos los días, tenía que ser un animal perfecto, sin defectos. Pero acá no habla tanto de la falta de defectos o de la ausencia de defectos, sino habla de una mentalidad. Y esto viene en relación a lo que venía diciendo antes, la Torá nos advierte, dice, no vayas con augureros, hechiceros, brujos, vaticinadores, personas que van a decir cómo van a hacer las cosas, sino que tenés que ir con completa un sentido de la inocencia. Y es difícil no perder la inocencia, porque a veces uno empieza, cuando hay una situación, empieza a especular. Y uno dice, hablé con fulano, me contestó así, ¿qué me habrá querido decir? Me quiso decir esto, me quiso decir lo otro, me está ocultando algo. Voy a llamar a alguien que me cuente sobre él y el otro te cuenta de que en realidad una vez pasó algo y que él le contestó de esa manera. Entonces decís, te haces la cabeza y decís, me quiere decir algo, no me quiso decir, ¿por qué me lo dijo así? En las relaciones pasa eso, con uno mismo pasa eso. A veces uno complejiza las cosas más de lo normal. Tengo que hacer tefilá mañana, tengo que hacer una mitzvah. Y empezás a darle vueltas a la de tuerca. No, pero no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, y si lo hago, y si no lo hago. Hay que ir más sencillo. Y otro punto acá es, obviamente que nos agarra angustia, ansiedad sobre lo que pasa, la incertidumbre del futuro, de lo que va a pasar en esta situación y todo lo que está pasando. Nadie tiene la bola de cristal. Justamente acá dice, no vayas al que te tire la bola de cristal. Incluso que te diga la verdad. Incluso que te diga lo que va a pasar. No estamos hablando acá de si funciona o si no funciona. Estamos hablando acá de una actitud de que tenés que ir confiado, de que tenés que ser íntegro, en el sentido de
confía que va a estar todo bien, como el maná. Ellos recibían su comida por el día, la ración diaria, y al otro día venía de vuelta. Como dicen, no sobre o sea, el hombre vive no sobre el pan, sino sobre la palabra de Dios, quiere decir. Si Dios quiere que te vayan las cosas de una manera, van a ir bien. Y si Dios quiere otra cosa, es mucho más difícil. No vas a poder intervenir, no vas a poder cambiar. Entonces, acá nos propone no hacernos tanta mala sangre, no hacernos tanta especulación del futuro y tanta profecía autocumplida y tanta negativismo y pesimismo, o incluso tratar de calcular hacia adelante todo planificación hacia el futuro, como si yo pudiera saber qué es lo que va a pasar de acá a 20 años, a 30 años. No está hablando de no actuar responsablemente, no está hablando acá de ser naif o de ser inocente sin sentido. De alguna manera, el que puede hacerlo, esa sencillez, esa simpleza, con naturalidad, bienvenido sea. Pero incluso al que le cuesta más, es una manera de vivir, es una manera de vivir y decir confiar, de vivir con integridad, de vivir juzgando a la gente, en primer punto, con el beneficio de la duda, de decir, ¿por qué tengo que pensar la peor situación posible? Con vos mismo también, y con la situación que está pasando también. Muchas personas dicen, obviamente, que la situación es difícil y es compleja y el mundo no sabe hacia dónde va o qué es lo que va a pasar. Pero tenemos que recordar, nosotros decimos en la tefilá, Otea Getiadeja, abre tu mano, Umasvía lejolja de razón, y le satisface el deseo a cada criatura. Y toda la parte de la tefilá, que eso es lo fundamental de todo el rezo de la mañana, de decir, los animales no tienen plata depositada en el banco, no tienen obra social, no tienen heladera y comen y siguen y hacen su vida y comen todos los días y hay un ciclo y se las arreglan. Como decimos, le da a cada ser vivo, al pajarito tiene su alimento y cada uno tiene su alimento. El sistema en función, sin la intervención del hombre o sin la intervención de romper ese ciclo, tiene un funcionamiento maravilloso. Como a cada ser vivo le llega su alimento, su comida, su necesidad. Y nosotros somos parte también de esos seres vivos. Y nuestro día a día hay que tener una actitud, una apertura. Y esta frase me pegó de lleno, como se dice. También tenés que ser íntegro, tenés que ser, no le des más vueltas a los asuntos. No trates de pensar y repensar. En inglés se dice overthinking. Pensar demasiado algo. A veces queremos sobrepensar las cosas y nos terminamos perjudicando a nosotros mismos. Tenés que ir a hacer lo que tenés que hacer, actuar de la manera que tenés que actuar, con integridad, con inteligencia, con esfuerzo. Y las cosas se mueven y se acomodan y funcionan de maneras inesperadas. A veces uno mismo es su propio mal augurio, mal agüero, y tiene que pertenecer y permanecer con esa actitud que también tiene derecho, correcto, adelante. Y me parece un buen mensaje de esta perashá para llevar a la práctica en el día a día, para llevar a la práctica ni siquiera nos dice no piense, pero dice pensá, pero pensá con simpleza, no te enrosques, no des una vuelta y empieces a buscarle la quinta pata al gato cuando no existe. Y confía en Hashem, ir para adelante. Me acuerdo que incluso se hablaba inclusive de aquellos vaticinios o cálculos que sí podés llegar a tener, no son necesarios. Así que me parece un lindo mensaje, este mensaje de la Perashá, diferenciarnos de no buscar el camino de saber lo que va a pasar y buscar un augur y buscar un hablador y un interpretador de sueños y un interpretador del futuro.
sino que uno tiene que ir en la vida viviendo el presente, confiando en el futuro con simpleza. Y realmente que esa conexión y ese vínculo con Hashem trae sus beneficios y trae sus buenos resultados, trae calma, trae tranquilidad, trae mindfulness, vivir el momento, disfrutar el momento. Hay personas que no pueden disfrutar el momento, están en el presente pensando en el futuro o lamentando el pasado y nunca están en el tiempo presente. También tenés que ser un íntegro, simple, desacomplejado. Es difícil traducir una palabra en ivrit, pero sé sano, sé una persona con sencillez. Esforzate en no darle demasiadas vueltas cuando no es tu... Muchas veces parte de la angustia que tenemos es que son cosas que ni siquiera podemos evitar. La mayoría de las cosas, si son externas, no las podemos evitar. Entonces, ¿cómo las puedo...? Hay que vivir, o sea, amoldarse, adaptarse a la situación presente y vivir el momento con sencillez. Entonces, bueno, este mensaje de la Perashá me parece muy lindo, muy poderoso. Se conecta también de alguna manera con la primera enseñanza de aprender. Incluso el que te enseñó una letra es tu maestro. Y una letra, una palabra de verdad puede penetrar y puede modificar y puede cambiar el rumbo. Esa capacidad que tenían los maestros y los grandes de nuestra historia de no olvidar a aquellos que lo comenzaron, los iniciaron, y como el Rebbe terminó diciendo sobre este Zalman Vilenkin, dijo, gracias a él yo me pude mantener en pie. 80, 90 años después de haber sido alumno, 80 y pico de años después, reconociéndole esa enseñanza, esas palabras, y bueno, aprendamos a vivir con esa gratitud y con esa simpleza que me parece fundamental. Shabbat Shalom a todos, nos vemos si Dios quiere mañana en... Shabbat Shalom y muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Yossi, la verdad que excelente estuvo, y la parte de ser de la simpleza, la verdad que es genial.